Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos una vez más y como siempre a Revelados. Hoy un invitado, no vamos a perder más tiempo, vamos a presentarlo y darle las gracias y la bienvenida. Javier Milei, diputado nacional, un honor tenerte acá en el piso una vez más, como siempre. ¿Qué tal, Vero? Un placer enorme estar aquí. El placer es nuestro. Y vos del otro lado también, que me escribían, ¿cuándo vuelve Javier? ¿Cuándo vuelve Javier? Bueno, acá está, por suerte ya vino. Yo estoy con mi micrófono en mano, por eso me ven así moviéndome, estoy acá. Bueno, la gente te elige, te escucha, estás caminando por toda la provincia. ¿Cómo sentís estas devoluciones que se ven en tus redes, se ven en distintos medios de comunicación? Javier, e incluso las encuestas te favorecen enormemente. Bueno, el tema de las caminatas es algo muy fuerte porque es una interacción directa con las personas. Sí. Y lo más interesante que esto nosotros lo hacíamos durante la campaña del 2021 por la capital federal y ahora lo estamos haciendo por todo el país. Sí. Y lo más impresionante es el cariño con el que te recibe, con lo que la gente me trata, o sea, es muy fuerte. Y también lo que uno ve es que el tipo de situación que a la gente conmueve están muy relacionadas con lo mismo, ¿no? Que es de vuelta el tema de la inflación, la falta de oportunidades, que en el fondo es la contracara de la falta de crecimiento económico. Es lo que le ocupa y preocupa a la gente. Exactamente. Y estuvimos viendo, y también se refleja en tus redes, gente de todo tipo en piquetes, la gente en la calle, comerciantes, hasta el hombre araña dijo que te iba a votar. Sí. 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 ¿Y esto qué te genera? ¿Es una sorpresa? ¿Te lo ves venir? A ver, ahí hay dos temas. Uno es que hay una suerte de prejuicio sobre quién sería el público afín a las ideas de la libertad. Por distintos motivos en Argentina se cree que las ideas de la libertad era algo vinculado a determinado segmento acomodado o acaudalado de la sociedad y que eso no tenía que ver con algo más popular, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ese es un problema de cómo se fue dando la divulgación en Argentina. Así es. De hecho, dándose a conocer también, porque eso también denota una falta de conocimiento. Claro, pero... ¿Qué es lo que propone el Partido Libertario? Claro, ahora pero de hecho, se está dando a conocer desde que te postulaste, ¿no? Sí, pero de hecho, a ver, por decirlo de alguna manera, hay también una forma de ver el tema y es que vos te tenés que dedicar a la academia, la gota que orada la piedra. Hay distintas formas de encarar. Y después hay otros que tienen una perspectiva mucho más de ir a buscar la realidad, de enfrentarla. El caso más emblemático es Murray Newton Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo, y que era, o sea, crear una suerte de liberalismo que llegue a la gente. Así es. Y bueno, yo desde mi recorrido mediático, que tiene cerca de 10 años, una de las cosas que yo me ocupé siempre es tratar de divulgar con claridad las ideas, en lugar de ponerme en una torre de marfil y que la gente me admire por eso. Yo básicamente lo que hice fue bajar las ideas al llano. Sí. Y eso se notó en lo que fue la elección para diputados, porque nosotros los mejores registros los sacamos en los barrios más vulnerables, más postergados. Y cuando hoy vos mirás el tema de la imagen, en los sectores del país donde tenemos mejor imagen es aquellos sectores o aquellas provincias que están en una situación más complicada, por decirlo. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente está internalizando que lo que te saca de la miseria son las ideas de la libertad. Así es, eso está clarísimo. Ahora, paralelamente, también te voy a comentar esto porque, bueno, fue hace muy pocos días, el presidente de la Nación. Hay una frase muy poco feliz y esto tiene que ver con la situación de delirio institucional que estamos atravesando, aparejada en estos momentos donde hay un viraje, donde hay una situación en la cual la justicia se
contrapone, ¿no?, a los corruptos. Y esto lo estamos viendo en este momento. Dire, cuando quieras, por favor, podemos ver la imagen donde exactamente Alberto Fernández dice: ¿quién va a querer ser presidente si va a tener que teniéndose que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno? Vos, como candidato a presidente, teniendo en cuenta todo lo que estuvimos hablando recién, ¿cómo te tomas esta frase? Te voy a reiterar, muy poco acertada. No, la frase es muy poco afortunada porque él elige sus colaboradores y entonces, digo, tiene que hacerse cargo de a quién puso. Exacto. Ahora, eso por un lado, pero dijo cosas todavía muchísimo más graves. Sí, por ejemplo, el tema del fiscal. O el tema del fiscal, haciendo la analogía con Nisman, diciendo que no se vaya a suicidar. Verdaderamente es un mensaje mafioso, es repugnante, es condenable, es un avasallamiento institucional. Es decir, que a Alberto Fernández no le alcanzó con llenarnos de inflación, con destruir la economía, con llevar a cabo una cuarentena cavernícola y asesina, porque la verdad es que Argentina, si hubiera hecho las cosas como un país mediocre, debería haber tenido 30.000 muertos por COVID y se agregaron 90.000 más. 90.000 extra, porque murieron 120.000 personas. Entonces, la verdad es que ha sido criminal. Sí. Y como si todo esto fuera poco, además le envía mensajes mafiosos a la justicia, violentando además la independencia de poderes, lo cual es gravísimo. Ahora, también yo quiero señalar lo gravísimo de el discurso que hace la señora vicepresidente, o sea, Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella, en lugar de esgrimir una defensa tratando de decir que es inocente, en realidad señala que los otros también son corruptos. Bueno, esto a mí me parece muy, muy importante, me parece que esto es la cuestión medular, que la gente tiene que comprender, es que no solo los corruptos son los kirchneristas, que del otro lado también hay corruptos. Sí. Y esto, el core central es entender que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Viene arrastrándose desde hace un montón de tiempo. Pero esto es mucho más delicado. Sí. Porque esto los deja a todos al descubierto, con los dedos sucios, con los dedos marcados. A ver, la corrupción, ¿por qué es inherente a la existencia del Estado? Porque si vos estás en una empresa privada, suponete que tenés un comprador no leal y es un coimero, por decirlo de alguna manera, sí, y compra los insumos más caros de lo que los debería comprar porque básicamente está coimeando. Sí. ¿Cuál es el punto? El punto quiere decir que va a poder entrar otra empresa y vender tu mismo producto a una mejor calidad, al mismo precio o al mismo, ¿sí? O a la misma calidad a un menor precio. Es decir, o te gana por calidad, o te gana por precio, o te gana por una combinación de ambos. Con lo cual, termina yendo a la quiebra. Por lo tanto, en el sistema de libre empresa, la corrupción termina desapareciendo porque es una ineficiencia y que el mercado no te la perdona, entonces vos, si sos ineficiente, quebrás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Estado vive de una fuente coactiva de ingresos, o sea, los impuestos. Los impuestos, claro, hagan las cosas bien o las hagan mal, los impuestos vos los seguís pagando. Por lo tanto, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. ¿Por qué? Porque si les va mal, de hecho, fíjate que había una frase de Ronald Reagan que era genial, que decía que cuando vos en el sector privado te va mal, quebrás. Ahora, cuando en el Estado te va mal, te pasan la cuenta. Es decir, vos terminás, vos en el sector privado, si hay alguien que te genera pérdidas, se achica. Sí. En el Estado se agranda. O sea, es todo al revés. Entonces, todos aquellos que te hablan del Estado presente, todos aquellos que te incrementaron el tamaño del Estado, todos aquellos que te incrementaron los impuestos, que te incrementaron el gasto público, que te incrementaron la deuda, son corruptos. Y no solo eso, sino que además, o sea, porque además te están violando los derechos de propiedad, te están robando, pero además hay una faceta de ellos todavía más perversa y más mentirosa, que son los que hablan del Estado eficiente. Eso es aún peor todavía, porque eso es un oxímoron, no existe el Estado eficiente. Friedman decía, vos tenés 4 formas de gastar. Vos podés gastar la tuya o la de otros, y la podés gastar en vos o en otros. La mejor forma, ¿cuál es siempre? Gastar la tuya en vos mismo. ¿Por qué? Porque vos sabés lo que te costó ganarla y vos sabés muy bien lo que querés. La valorás. Bien. O sea, que maximizás el beneficio. Ahora, sí, vos podés gastar tu dinero en otros.
O sea, vos te rompiste el lomo laburando para conseguir la plata, pero lo va a disfrutar otro. Entonces lo que haces es minimizar el costo, tratar de quedar bien con lo menos posible, por decirlo de alguna manera. En otros casos, vos podés gastar el dinero de otros en vos mismo. O sea, bueno, ahí viene el despilfarro. Sí. ¿Cuál es la peor forma de gastar? El dinero de otros. La de otro en otros. Exacto, ¿qué es lo que hace el Estado? Así es. El estado de bienestar es un oxímoron, es una mentira. Se tendría que llamar estado del malestar. Y aparte, agrego, podemos ver la imagen, el flyer, cuando quieras, Direct, por favor. Cuando se tuvo que hablar de un reajuste desde el Ministerio de Economía, los reajustes no pusieron las manos en su bolsillo. La casta quedó cuidando sus intereses y la suya no la tocó. Pero Exacto. sí a la salud, que está en condiciones pésimas, a la educación, que es sumamente necesario el abastecimiento en los colegios de material didáctico, libros, y bueno, a la obra pública, por supuesto, también. Entonces, pero vos fíjate, recaudan, no, sí, acumulan. lo de la obra pública vamos a ver que tocaron. Pero vos fíjate que están dispuestos a meter la mano en cualquier lado menos en la de ellos. Exactamente. De hecho, la primera aproximación de ajuste que hace Massa es sobre los subsidios económicos. Ahora, los subsidios económicos ajustan ahí. ¿Por qué ajustan ahí? Porque eso es una transferencia al sector privado, es algo que beneficia al sector privado. Bueno, entonces si tienen que cortar, cortan la que le devuelven al sector privado. Exacto. Pero la de ellos, de donde roban ellos, no se toca. No se toca. Esto a mí me parece muy interesante porque tremendo. es tremendamente violento. Ahora, así como decimos esto de Massa, es el mismo tipo de ajuste que hizo Macri. Sí. Macri lo único que tocó en su gobierno, ¿qué fue? Las tarifas. Es decir, todo lo que metió de ajuste. Pero si hasta tocaron las jubilaciones. Bueno, Los es viejos decir, que trabajaron toda pero la vida nunca no se pueden toca comprarse la de los los medicamentos. políticos. Claro. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, La de siempre el ajuste cae sobre el sector privado. Y esto es independientemente de que sean los delincuentes del Frente de Chorros o los delincuentes de guantes blancos de Juntos por el Cargo. Juntos por el Cargo, exacto. Ahora bien, yo tengo una pregunta. Vos hoy sos diputado nacional, estás en el Congreso, en la Cámara. Yo imagino, en medio de toda esta conmoción de intereses personales y particulares, se está trabajando porque hay tantos temas, como dijimos al comienzo, que le preocupa a la gente. Por ejemplo, la inseguridad. A ver, nosotros como ciudadanos no podemos cambiar ni pedir que se reformen las leyes penales, conforme lo dice la Constitución, pero sí desde el Congreso. Es tremendo la situación de inseguridad que estamos pasando. Prendemos todos los días el noticiero, nos encontramos más de 10 casos a la mañana y más todo lo que sigue durante el día. ¿Qué nos enteramos? ¿No? En una parte incluso del país. Entonces, yo estoy hablando a nivel de todo el país. Es terrible, terrible. Pero, a ver, la mayoría de estos delitos lo cometen adolescentes, obviamente aparejado está el tema del narcotráfico. Y los chicos de 15 años, de 12 años, de 10 años, saben perfectamente bien qué está bien y qué está mal. Un chico de 12 años con un arma cometiendo un delito es un delincuente y sin dudas puede ser o no, pero mayormente viene ya de una familia de delincuentes, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a empezar a trabajar ese tema también, Javier? Es muy importante. A ver, ahí hay varias cuestiones. Una que es una cuestión sobre el entramado legal. Si vos tomás el entramado legal de Argentina, no es muy distinto a un país medio, por decirlo de alguna manera. No tiene un entramado legal muy distinto. O sea que lo cual el problema no está, digamos, si vos querés, en el entramado legal per se, sino que... ¿En las leyes decís? Claro, sino que está más que nada... Pero los pibes entran por una puerta y salen por otra. En la efectividad. Sí. Digo, ese es el primer punto. Es decir, vos podés... Sí, porque, pero vos podés poner las penas que vos quieras... Es que se tienen que cumplir. Pero los después no se jueces cumple, claro. tienen que aplicarla. Exacto. Porque lo que pasó en la pandemia en abril, largaron un montón de delincuentes que hoy son los que están matando, robando. Bueno, por eso. Entonces, y haciendo un desastre. Hay una cosa que tiene que ver con la estructura del andamiaje legal. No es muy distinto al que hay en promedio. El problema en Argentina es la no efectividad. Digo que ese es otro problema. Entonces, cuando vos mirás en cualquier estructura argentina, digo, vas a ver algo que está acorde al promedio,
pero después cuando llega el momento de la efectividad, ahí está entre los peores. Ese primer punto. O sea, hay un problema en ese pasaje. El otro tema es una cuestión de concepción ideológica. Lo primero que hay que entender es que la cuestión del orden no es ni de derecha ni de izquierda, es orden. Si vos decidiste tener en el Estado, la función mínima que cumple el Estado, y esto va desde el minarquismo hasta los regímenes sangrientos, socialistas, totalitarios, Sí. digo, el Estado tiene una función vinculada a la seguridad. Sí, sin dudas. Entonces, si vos, o sea, decidiste Tiene que que hay Estado, cuidarnos. claro, entonces, digo, si vos le delegaste el monopolio de la violencia, digo, hay algo que tiene que cumplir, que es el tema de velar por la seguridad. Entonces, ahí tenés un problema. Ahora, pero vos fíjate lo que pasa. El caso más emblemático es el mamarracho que es Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se arma una concentración. Van los piqueteros y van las personas que se ganan su laburo, de Sí. la guita laburando, viven esforzando. Digo, Sí. entonces, alegando que eso podía ser un problema de que mirá si se peleaban, cuando eligió reprimir, ¿a quién reprimió? Reprimió a la gente de laburo. Lo vimos a ese chico que estaba queriendo ir a Bueno, trabajar. fíjate esto, digamos, o sea, estaban... Sí. Vos, el Lo derecho, vimos. tu derecho es el derecho a transitar. Sí. Aparece el piquete. El que está violentando el derecho es el piquete, Sin porque dudas. está condicionando la libertad. Y la Constitución también, Y, sí. Bien, ¿y a quién y la policía Al de otro. Larreta a quién condenó? Y el Condenó mensaje es al al que quería laburar, al que quería pasar, al que quería hacer lo que la Constitución le permitía, y avaló al que no lo hacía. Vos fíjate esto. De hecho, hay de repente un vendedor ambulante o algo y lo sancionan, lo meten preso. ¿O te acordás durante la pandemia metió presa a la mujer de la... querían meter presa a la mujer de la Sí. reposera, El se SAT. alió con el gremio de los porteros para perseguir a los bonaerenses que, digamos, querían pelear por su libertad, y después se quiere mostrar como un paladín de la libertad. Pero no solo eso, fíjate esto, que también... Por ejemplo, vos querés, digamos, un tipo que quiere vender un pancho o algo, no los persigue todo. Ahora, todo el desastre que hicieron en la cercanía de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, ¿y qué hace? Bueno. Lo permite. Entonces, ¿por qué? Porque es un progre culposo. Sí, tiene doble moral, es un Y discurso obvio, claro. que Entonces, se dibuja totalmente Bueno, a vida cuenta bueno, de la y realidad. entonces, digo, por eso ¿sabes qué? La ley está para cumplirse. Sin dudas. El derecho es el derecho a transitar. Porque lo que hay que entender es la locura que significa esto. ¿En qué sentido? En el sentido de que si vos, ¿me entendés? O sea, estás perjudicando al que trabaja. La pregunta es, che, ¿vos no te diste cuenta que ese que trabaja es el que paga los impuestos y está bancando todo esto? Absolutamente. A todo. Porque todo sale de los impuestos Bueno. que pagamos todos nosotros, sin dudas. Y después hay otro tema más, que es digo, ya más general, que tiene que ver con el enfoque de la justicia. Yo, digo, como alguien que viene de la economía y, digo, y que tiene una profunda admiración por lo que fue la obra de Gary Becker, que en paz descanse, la aplicación de ese análisis, que eso dio a lugar un paper del 68 de Gary Becker, cuando vivía en Nueva York, que se llamaba Crimen y Castigo, y eso generó todo un campo de la economía que se llama Análisis Económico del Derecho. La aplicación práctica, ¿qué fue? Rudolf Giuliani. Bueno, ese es mi modelo. Y si no, tercerizar. ¿Qué querés que te diga? Mi modelo con es el de Rudolf Giuliani. Y el mío también, exactamente. La gente hoy, en medio de esta conmoción, lo que quiere es que se cumplan todos los requisitos que garantiza un Estado democrático, libertad y basta de corrupción. Lo está pidiendo a gritos. ¿Te quedás? Seguimos en el segundo Obvio, bloque. claro. Por supuesto, vos también. Y quédate ahí. Además, tengo un consejito para darte. No te vayas. Garantizar te acompaña si sos monotributista o responsable inscripto. Ahora podés financiar tu proyecto o negocio con un crédito online de hasta 1,5 millones de pesos. Con Garantizar Digital podés acceder a tasas, montos y plazos de pago a tu alcance. Ingresá a www.garantizar.com.ar y obtené la garantía que te permite financiarte 100% online y desde cualquier punto del país. Con Garantizar Digital, vos podés.
seguimos en Revelados, estamos con Javier Milei y con este grupo de panelistas. Tengo nuevos panelistas. Ah, mira vos. Sí, Juaco, Nacho y Dante. No, aparte Nacho tiene... El león, por supuesto. Así La que, insignia. no hay error ahí. No hay error. No hay error. Javi, 12 de septiembre vas a dar una conferencia en el Teatro Broadway junto a grandes economistas, entre ellos Alberto Venegas Lynch. Sí. Porque desde ya a la gente lo que le interesa es el tema de la economía, lo tiene súper preocupada. Estamos en una situación donde nos encontramos que no es que no llegan a fin de mes, no llegan a día 10 trabajadores, ¿no? Vos en esta conferencia vas a hablar del fin de la inflación. Sí, básicamente es... Obviamente la conferencia es el día 12 de septiembre en el Teatro Broadway, a pesar de los intentos de censura por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Logramos hacerlo en el Broadway. Es una conferencia absolutamente técnica, por decirlo de alguna manera, y tiene 3 componentes. Hay un primer panel de teoría monetaria, donde, por ejemplo, va a estar Alberto Venegas Lynch, hijo, o sea, nuestro máximo referente de toda la historia del liberalismo argentino, va a explicar sobre por qué hay que eliminar el Banco Central, una posición muy parecida a la mía. Va a estar participando desde un Zoom Domingo Cavallo. Bien. Porque está dando clases en Estados Unidos, entonces va a participar desde el Zoom y él va a explicar caso, por ejemplo, de competencia de monedas, pero con Banco Central, que, por ejemplo, podría ser el caso de Perú. Va a estar Federico Sturzenegger explicando el caso con Banco Central. Después hay un bloque de sistema financiero que va a estar Diana Mondino y va a estar Héctor Rubini explicando el caso de la banca Simon. Y después, en el remate, voy a estar yo explicando cómo dolarizar la economía. ¿Cómo dolarizar la economía? Un punto clave. Chicos, todos ustedes. Bueno, Javi, si vos llegaras a ser presidente, vos, ¿cómo manejarías la inflación y si vas a dolarizar el país? Bueno, la idea mía es directamente, desde mi punto de vista, Argentina no puede tener un banco central independiente porque eso ya no funcionó durante la convertibilidad. Yo soy partidario directamente de eliminar el Banco Central. El momento previo a eliminar el Banco Central es una competencia de moneda donde la gente va a elegir qué moneda quiere. Lo más probable a la luz de la historia argentina es que elijan el dólar y lo más fácil va a ser dolarizar la economía y en ese momento se determina la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Si vos sacaste el dinero que emiten los políticos argentinos, por lo tanto, no vas a tener inflación. Lo que hay que tener en claro, les dejo esta enseñanza. Mirá, el peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono. Te lo digo así. Papel pintado. Ponele. Entonces, eso, la mejor forma es sacarle la navaja al mono asesino. O sea, y que de esa manera, vos fíjate que lo hicieron en Ecuador y el delincuente de Rafael Correa quiso varias veces volver a tener la moneda de Ecuador, que era el sucre, y la gente no quiso, porque la gente no quiere la inflación. Los únicos que se benefician de la inflación son los políticos ladrones. Así es. Chicos, hablando de jóvenes. Una pregunta, ¿qué opinás de que muchos jóvenes ven un futuro afuera de la Argentina? Bueno, es que ese problema radica, ahí tenés 2 problemas. Uno es la falta de crecimiento económico. Y al no haber crecimiento económico, eso hace que no se generen puestos de trabajo. Y al no generarse puestos de trabajo, vos no tenés oportunidades en el mercado de trabajo. Y además la retribución, porque la capitalización de la economía es baja, por ende, tus salarios son bajos. O sea, tu nivel de productividad no es lo mismo que si tuvieras el Excel que no tenerlo, por decirlo de alguna manera. Vos podés hacer muchas más cuentas si tenés el Excel que una calculadora, y ni te digo si las tenés que hacer a mano. Entonces hay un problema que tiene que ver con la capitalización, que tiene que ver con la falta de ahorro, con la falta de inversión, que tiene que ver con no respetar los derechos de propiedad. Y después hay regulaciones en el mercado laboral que hacen que sea tan inflexible el mercado laboral que no hay lugar para los jóvenes. Por eso los jóvenes se terminan yendo. Tremendo. Nos queda poquito más de un minuto de programa. Sí. Mi pregunta era, si llega a ser presidente, ¿qué es lo primero que va a hacer? Avanzar con toda una reforma, un conjunto de reformas estructurales, y lo primero que voy a hacer es ir con una motosierra sobre el gasto público. Hay que eliminar, digamos, la mayor cantidad de gasto público posible para poder bajar los impuestos, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante, abrir la economía
y en paralelo a la reforma monetaria que termine con el Banco Central, y eso nos va a asegurar entre 15 y 20 años de muy fuerte crecimiento económico. Pensar en la gente. Eso Sí, es el punto. obvio, Así en el es. fondo. Pero que este ajuste lo paguen los políticos. Por eso es que mis De una buena vez, que se mis dejen los compañeritos de políticos de trabajo tocar. nuevo no me quieren. Porque le querés tocar el bolsillo a ellos. Es tremendo, lo hemos visto. No, bueno, es ir contra los ladrones, no contra, digamos, o sea, es defender... Contra la casta, a lo que Exactamente. llamamos la casta. A eso es. Javier, como siempre, placer enorme compartir con vos. Gracias, chicos. ¿Y encima también. me llevo regalos? Por supuesto, Ah, bueno. el mejor café, los mejores productos para compartir en familia, entre amigos, de Café Cabrales. Muchísimas gracias, señor Martín Cabrales, para vos, Gracias, para compartir Vero. con tu gran Muchas equipo, gracias. con tu hermana. Un beso gigante a Cari. Una Gracias. genia, El jefe. una genia, Cari. El El jefe. jefe. Cari, Milay, beso enorme. Y a vos del otro lado, gracias. Gracias por acompañarnos siempre. Y no te vayas de la programación de dónde, Canal Metro, por supuesto. Nos seguimos viendo en la semana. Chau.